¿Cansado de no entender la diferencia entre una sinapsis química y una eléctrica? ¿Cansado de no entender qué carajo es el complejo SNAR? ¿Sigues sin entender qué es un receptor ionotrópico y uno metabotrópico? Pues entonces este video es para ti. Así que Medicoblasto, quédate porque vas a aprender esto y mucho más. Cuando hablamos de sinapsis, nos referimos a un proceso de comunicación altamente especializado entre dos células. Normalmente la sinapsis o esta comunicación se va a dar entre las neuronas, las células del sistema nervioso. Pero también la sinapsis se puede dar entre neuronas y células musculares, como en la sinapsis neuromuscular, que permite la contracción del músculo esquelético. Y también se puede dar en la sinapsis neuroendocrina, las neuronas con las células glandulares, ya que estos tres tipos de células son eléctricamente excitables. Ahora, toda sinapsis o toda comunicación especializada tiene tres componentes. Una neurona que va a generar el impulso o el mensaje, conocida como neurona presináptica. Y la neurona a la que le llegue este impulso o mensaje se conoce como neurona postsináptica. Se denominan así porque la sinapsis se va a dar en las terminales sinápticas o en los botones terminales de ambas neuronas. Esta neurona va a emitir el mensaje. Aquí se da la sinapsis, por lo tanto está antes de la sinapsis. De ahí que se llame presináptica. Y esta neurona está posterior a la sinapsis, por eso se llama postsináptica. Y ahora, el espacio que hay entre las dos terminaciones sinápticas se conoce como hendidura sináptica. Ahora, a partir de aquí, dependiendo de la naturaleza de cómo es esta sinapsis, podemos clasificar la sinapsis en una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Hay dos cosas que van a diferenciar de manera drástica la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La primera es cómo se da la sinapsis. En la sinapsis eléctrica, como su nombre lo dice, la transmisión o el mensaje es a través de una corriente eléctrica que pasa directamente de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. En la sinapsis química, la transmisión se da a través de un agente o sustancia química llamado neurotransmisor que se almacena en vesículas sinápticas en la neurona presináptica. Y una vez que llega el potencial de acción, se secretan estos neurotransmisores y se unen a receptores en la membrana postsináptica. La segunda diferencia es la distancia o la longitud de la hendidura sináptica, siendo muy corta en la sinapsis eléctrica, ya que aquí su hendidura sináptica es de 3 nanómetros. Y en la sinapsis química, la hendidura sináptica mide 30 nanómetros en la sinapsis neuronal y 50 nanómetros en la sinapsis neuromuscular. Ahora, para entender bien cómo son estas dos sinapsis, debemos de hacer zoom en las terminales sinápticas de ambas sinapsis. Aquí hemos hecho zoom en la terminal sináptica. Si se dan cuenta, esta es la terminal presináptica y la terminal postsináptica. Y están unidas estas dos neuronas gracias a unas proteínas que en conjunto se denominan uniones en hendidura. Estas uniones en hendidura están conformadas por dos proteínas llamadas conexones. Entonces tenemos un conexón aquí y otro conexón acá. Y a su vez, cada conexón está conformado por 6 subunidades llamadas conexinas. En esta imagen nosotros podemos ver más detalladamente cómo es la estructura molecular de estas conexinas y cómo conforman al conexón y a las uniones en hendidura. Esto permite que la corriente eléctrica se transmita directamente de la terminal presináptica a la terminal postsináptica. Por eso es que la sinapsis eléctrica, la distancia o la longitud de la hendidura sináptica es muy pequeño, ya que las dos neuronas están conectadas a través de estas uniones en hendidura. Y por lo tanto, esta sinapsis es bidireccional y directa. La sinapsis eléctrica se dice que es bidireccional porque la corriente eléctrica o la corriente o el flujo de iones puede transmitirse de la terminal presináptica a la postsináptica y a la inversa,
de la terminal postsináptica hacia la presináptica. Entonces la sinapsis puede ir en ambas direcciones, de ahí que sea bidireccional. Y es una sinapsis directa porque aquí no hay un retraso eléctrico, ya que la corriente eléctrica o el flujo de iones se transmite directamente por las uniones en hendidura. Por lo tanto, es más rápida esta sinapsis, siendo de una duración de milisegundos. Ahora, en la sinapsis química, aquí la situación es mucho más compleja por los mecanismos que se requieren para poder producir esta sinapsis. Veámosla. Más o menos así se visualizaría una sinapsis química. Como podemos ver, en la terminal presináptica están almacenados los neurotransmisores, la acetilcolina, la noradrenalina, serotonina, etc. Y van a estar almacenadas en estas vesículas llamadas vesículas sinápticas. Nosotros podemos establecer 7 pasos para que se dé una sinapsis química. El primer paso es que llegue un potencial de acción hacia la terminal presináptica. Una vez que llegue este potencial de acción a la terminal presináptica, va a despolarizar la membrana y esto va a activar o va a encender a los canales voltaje dependientes de calcio, permitiendo que ingrese calcio del espacio extracelular. Los canales de calcio voltaje dependientes están representados por esta estructura azul. Aquí está el calcio. Y una vez que ingresa, va a aumentar la concentración intracelular de calcio. Este aumento en la concentración intracelular de calcio va a hacer que un complejo de proteínas que se encuentran en la membrana vesicular y en la membrana presináptica va a permitir que se fusionen estas proteínas y entonces se pueda liberar el neurotransmisor. Este complejo de proteínas que está modulado por la concentración de calcio se denomina complejo SNAR. Una vez que el calcio permite fusionar las proteínas del complejo SNAR y que el neurotransmisor pueda ser exocitado, ahora va a viajar a lo largo de la hendidura sináptica. Y una vez que llega a los receptores ubicados en la membrana postsináptica, va a producir los cambios conformacionales. Esta activación de los receptores postsinápticos va a producir cambios en la neurona postsináptica y el mensaje va a llegar satisfactoriamente a esa neurona. Ahora, estos neurotransmisores, si no son desechados o eliminados de la hendidura sináptica, pueden seguir activando estos receptores y producir una respuesta prolongada, lo cual es patológico. Por lo tanto, hay 3 formas de quitar estos neurotransmisores. La primera es recapturarlos hacia la terminal presináptica, gracias a otro tipo de células como las células de la glía. También hay enzimas proteolíticas que pueden cortar o pueden modificar la estructura química del neurotransmisor para que ya no tenga actividad biológica. Y la segunda es que los neurotransmisores pueden alejarse simplemente de la hendidura sináptica a través de la difusión a la neurona postsináptica. Esto es todo lo que ustedes tienen que dominar de la sinapsis química. Ahora, vamos a profundizar un poco más sobre algunos de los pasos de la sinapsis química, empezando por entender de dónde provienen estas vesículas sinápticas y cómo se empaquetan los neurotransmisores en ellas. La generación y el transporte de las vesículas sinápticas es gracias a la vía secretora, una vía de la que ya hablamos en uno de mis videos, que les voy a dejar en este link. Entonces, esta vía secretora o esta generación de vesículas se da en el núcleo o en el cuerpo celular de las neuronas. La vía secretora para generar las vesículas sinápticas comienza con la transcripción del ADN hacia la conversión a ARN mensajero que va a ser leído en el retículo endoplásmico rugoso para formar las proteínas a través de la traducción del DNA. Una vez que nosotros tenemos las proteínas que generan la vesícula, van a ser formadas y empaquetadas en el aparato de Golgi. Y ya una vez que tenemos nuestra vesícula sináptica formada, va a ser transportada por microtúbulos a través de un transporte axónico rápido a lo largo del axón para llevar en la vesícula hacia la terminal sináptica. Ahora, recuerden que vamos a tener neurotransmisores que pueden ser de origen amínico, peptídico, etc. Los neurotransmisores peptídicos ya van a estar incluidos en las vesículas sinápticas en estos transportes axónicos. Pero las vesículas sinápticas que almacenan neurotransmisores no peptídicos
no van a tener neurotransmisores hasta que lleguen a la terminal sináptica. Ahora, aquí les puse la simbología de las vesículas que almacenan neurotransmisores peptídicos y no peptídicos. Y ahora, para que ya tengamos neurotransmisores no peptídicos en las vesículas sinápticas, las vesículas sinápticas necesitan una maquinaria proteica para poder ingresar los neurotransmisores a la vesícula. Recordemos que los neurotransmisores ya están hechos o fabricados en la terminal sináptica. Por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina se forma a través de la captación de colina y se conjuga con acetilcoenzima A gracias a la acetilcolina transferasa. Y ya una vez que tenemos acetilcolina, ahora solo tenemos que captarla o meterla a la vesícula sináptica. Y esto es gracias a esta maquinaria. Supongamos que esta es nuestra vesícula ubicada en la terminal sináptica y va a almacenar exclusivamente a la acetilcolina, un neurotransmisor que no es peptídico. Para que pueda ingresar, nosotros necesitamos una bomba de hidrógeno de tipo vacuolar en la vesícula sináptica. Esta bomba de hidrógeno ATPasa lo que va a permitir es captar átomos de hidrógeno y por cada captación de hidrógeno necesita escindir o cortar el ATP y formar ADP y pirofosfato. El uso de ATP como energía para poder movilizar el hidrógeno va a crear un gradiente de pH y eléctrico, gracias al hidrógeno que está en la vesícula, que puede permitir el ingreso del neurotransmisor. Este ingreso del neurotransmisor es gracias a una proteína transportadora de neurotransmisores, que es exclusiva para cada tipo de neurotransmisor. Esta proteína transportadora de neurotransmisores va a utilizar el gradiente electroquímico generado por la bomba de hidrógeno para expulsar hidrógeno hacia afuera y poder captar los neurotransmisores. Este es el mecanismo molecular por el cual la mayoría de los neurotransmisores no peptídicos, como la acetilcolina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, glutamato, etc., pueden ser captados por sus respectivas vesículas a través de la bomba de hidrógeno ATPasa que genera un gradiente electroquímico y la proteína transportadora del neurotransmisor que va a captar estos neurotransmisores. Todo esto que acabamos de mencionar lo podemos resumir en esta imagen que tenemos acá. Ya una vez que entendemos cómo se forman las vesículas sinápticas y se transportan a la membrana presináptica y se cargan con neurotransmisores, ahora debemos entender cómo se fusionan la vesícula sináptica con la membrana presináptica. Recuerden que esto es gracias al complejo SNER y vamos a verlo a continuación. El complejo SNER funciona a través de un complejo de proteínas que están tanto en la membrana vesicular como en la membrana presináptica y a través de ciertos cambios químicos se pueden anclar y fusionar para permitir la exocitosis del neurotransmisor. Aquí tenemos una imagen simple de una sinapsis química. Para entender cómo funciona el complejo SNAR debemos de hacer zoom en la terminal sináptica. Estas proteínas SNAR vamos a tener dos proteínas principales en la membrana de la vesícula sináptica, la sinaptobrevina, que está de color rosa, y la sinaptotacmina, que está de color azul. La sinaptotacmina es clave, ya que es el sensor al que se va a unir el calcio para que se pueda unir este complejo y pueda hacer la exocitosis. Del lado de la membrana sináptica, que está aquí, tenemos a SNAP25 y a la sintaxina 1. Y ahora, estas proteínas se van a fusionar a través de una abrazadera conocida como MUC18. Aquí si nos damos cuenta, MUC18 está empezando a fusionar la proteína sinaptobrevina de la vesícula con las proteínas de la membrana presináptica, que son SNAP25 y sintaxina 1. Y ahora va a entrar en juego otra proteína llamada complexina, que va a llegar y va como a querer abrazar a todo el complejo para que el enlace sea más fuerte. Noten la diferencia de cómo empieza el complejo SNAR aquí separado, luego entra en juego MUC18, fusiona, llega la complexina y abraza por completo a todas las proteínas que forman el complejo SNAR. Y ahora, una vez que se produce el potencial de acción, despolarizamos la terminal sináptica
y entra el calcio a través de los canales de calcio voltaje dependientes, el calcio se va a unir a los sensores de la sinaptotagmina y por lo tanto la sinaptotagmina va a unirse al complejo SNER y va a permitir, ahora sí, la fusión completa de la membrana vesicular con la membrana sináptica, permitiendo la exocitosis del neurotransmisor. Una vez que el calcio se fusiona y permite que la sinaptotagmina forme parte del complejo SNER para fusionar completamente las dos membranas y exocitar al neurotransmisor, el calcio se va a disociar de la sinaptotagmina debido a que va a ser capturado por la bomba PMCA, esta bomba que permite la expulsión del calcio de la célula. Y esto va a disociar por completo el complejo SNER, regresando al ciclo inicial. El complejo SNER puede llegar a ser muy complicado de entender, pero para que ustedes lo comprendan, traten de entenderlo como un simple grupo de amigos que se van a juntar cuando llega una persona especial, que en este caso es el calcio. Cuando dos moléculas de calcio llegan, se van a unir a la sinaptotagmina. La sinaptotagmina es clave porque es el sensor de calcio. Y entonces, a pesar de que haya muchas proteínas como sinaptobrevina, SNAP25, sintaxina, MUC18 y complexina, todas estas lo único que hacen son una abrazadera, algo que va a permitir juntar la vesícula sináptica con la membrana presináptica. La clave es el calcio. El calcio se une al sensor y entonces se fusiona por completo las dos membranas y se liberan los neurotransmisores. Así es el funcionamiento del complejo SNER. Ya una vez que entendemos cómo se fusionan las proteínas del complejo SNER y se permite la exocitosis del neurotransmisor, ahora debemos entender qué tipo de receptores tenemos en la membrana postsináptica y vamos a verlos a continuación. Una vez que fusionamos las membranas vesiculares con la membrana sináptica y exocitamos al neurotransmisor, ahora la respuesta es gracias a que el neurotransmisor se va a unir a dos tipos principales de receptores, que pueden ser los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos son receptores activados por ligando, es decir, un receptor que se va a activar cuando se une el neurotransmisor, por ejemplo, la acetilcolina. Y este receptor se llama ionotrópico porque es un canal iónico, es decir, un canal, por ejemplo, de sodio, potasio, cloro, que va a ser activado por un neurotransmisor, de ahí que sea receptor ionotrópico. Entonces, por ejemplo, si se une la acetilcolina, hablando exclusivamente de ese neurotransmisor, entonces esta acetilcolina, cuando se une a su receptor ionotrópico, que por ejemplo es un canal iónico de sodio, cuando se une la acetilcolina, permite el ingreso del sodio. Y entonces esta entrada de sodio va a despolarizar. Y entonces como despolariza, va a generar un potencial de acción en esa neurona que se va a transmitir. Y esto se conoce como sinapsis excitadora. Sin embargo, hay neurotransmisores que no producen una sinapsis excitadora o un estímulo excitador como la acetilcolina. Por ejemplo, el neurotransmisor GABA. El neurotransmisor GABA lo que va a activar es un receptor ionotrópico, pero ahora va a permitir el ingreso de cloro. El cloro es un anión, un átomo con carga eléctrica negativa. Por lo tanto, aquí no vamos a despolarizar, aquí vamos a hiperpolarizar. Y si nosotros hiperpolarizamos la célula, ya no podemos seguir transmitiendo un impulso eléctrico porque ya no va a haber un potencial de acción y por lo tanto este tipo de sinapsis es una sinapsis inhibitoria. Entonces, podemos tener neurotransmisores, tanto excitadores como inhibidores, que pueden actuar por la vía de los receptores ionotrópicos. Recuerden que los receptores ionotrópicos son canales iónicos activados por neurotransmisores. Ahora, desde el punto de vista de los receptores metabotrópicos, estos son receptores acoplados a proteínas G. Entonces, cuando se une un neurotransmisor, por ejemplo la acetilcolina, lo que va a causar es que se activa este receptor metabotrópico y entonces la proteína G que está acoplada se va a escindir, va a separar sus subunidades, la alfa de la beta y la gamma. Y esto lo que va a producir es que se empiece a hacer un metabolismo del GTP, produciendo cambios metabólicos en la neurona. Por eso se llaman receptores metabotrópicos, porque estos receptores
produciendo un cambio en la proteína G y esto produce un cambio metabólico en el GTP que va a producir tanto una respuesta excitadora como inhibitoria. Esa es la gran diferencia entre los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Y los neurotransmisores, por ejemplo la acetilcolina, se pueden unir tanto a unos como a otros. En el caso exclusivo de la acetilcolina, pongamos los nombres. La acetilcolina, cuando se une a los receptores ionotrópicos, sus receptores se conocen como receptores nicotínicos, ya que también se pueden activar por la nicotina. Y los receptores metabotrópicos de la acetilcolina se conocen como receptores muscarínicos. Y así podemos explicar los receptores de los distintos tipos de neurotransmisores. Ahora, por último, cabe aclarar que los receptores ionotrópicos producen una sinapsis directa, porque tan pronto como se une el neurotransmisor al receptor, ingresan los iones y producen la sinapsis excitadora o inhibidora, dependiendo de si ingresan aniones o cationes, cargas positivas o cargas negativas. Los receptores metabotrópicos van a producir una respuesta más lenta, entre segundos, dependiendo de qué tan rápido o lento es el cambio metabólico producido en las neuronas. Ahora ya sabemos cómo funciona tanto de forma general como de forma específica cómo es la sinapsis química. Por último, cabe recalcar que la sinapsis química, a diferencia de la sinapsis eléctrica, va a ser unidireccional y va a ser indirecta. Esto es toda la información básica de la sinapsis, tanto química como eléctrica. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido bastante. Yo soy Enrique Pedrosa. Recuerden que la clave del éxito es la constancia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video. Nos vemos en el siguiente video, Médico Blastos. ¡Hasta pronto!